Esta noche, en Enlace México, demandan en Estados Unidos a la aerolínea estatal mexicana de aviación por más de $800 millones por no cumplir el pago de la renta de aviones de un lote de 10. El Comité de Investigación ruso asegura tener pruebas de la conexión de los autores del atentado en Moscú con Ucrania. Y el cristianismo conmemora la institución de la Eucaristía, el lavatorio de los pies y la oración del huerto de Getsemaní. Hoy es Jueves Santo. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Bienvenidos a esta edición de su noticiero Enlace México, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza para todos ustedes que nos acompañan desde la Unión Americana y bueno, por supuesto son nuestra gran comunidad migrante que se enlaza a través de Mexicanal y todos ustedes que utilizan nuestras distintas plataformas para estar muy bien informados. Están apareciendo en sus pantallas nuestras redes sociales, utilícelas por favor, no importa la vía. Siempre nos encanta saber de ustedes. Use la que más se le facilita. También está nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56. Vamos a iniciar con la información y aquí tienen ustedes algo de lo más importante que sucedió en la jornada noticiosa en nuestro México. Veamos. La empresa estadounidense SAT Bureau Holdings demandó a la aerolínea estatal mexicana de aviación por supuestamente incumplir con el pago de arrendamiento de los primeros dos de un lote de 10 aviones. Así lo informa Bloomberg, con referencia al texto de la demanda presentada ante un tribunal federal de Nueva York. De acuerdo con el medio, el demandante busca obtener de la parte mexicana una compensación por daños y prejuicios por un monto de $838.5 millones, más otros 2.4 millones en costos. La Secretaría de la Defensa Nacional de México contrató a la compañía estadounidense para que se ocupara de arrendar las aeronaves, contratar seguros y reclutar y entrenar al personal. Según la demanda, la empresa estadounidense tenía entendido que arrendaría aviones para la aerolínea estatal mexicana, tras lo cual esta pagaría los gastos. No obstante, según SAT Bureau Holdings, Mexicana de Aviación no le pagó más de $5.5 millones en depósitos para arrendar los dos primeros aviones. El Instituto Nacional Electoral informó que ya notificó al 97% de los ciudadanos para integrar las mesas directivas de casilla, quienes desempeñarán un papel crucial en el conteo de votos durante las próximas elecciones del 2 de junio, en el marco del proceso electoral federal 2023-2024. En un comunicado, el INE detalló que se aprobó la lista de ubicación de las casillas especiales y extraordinarias en todas las entidades y distritos del país. Especificó que se instalarán un total de 170.858 casillas en más de 81.560 ubicaciones, con un variado reparto que incluye escuelas, lugares públicos, domicilios particulares y oficinas gubernamentales. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación invalidó por unanimidad de votos el mecanismo de seguimiento a las campañas electorales implementado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dejó sin efectos el primer informe sobre la violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia, debido a que se relaciona directamente con la materia electoral. La decisión se deriva de la impugnación presentada por el Partido Acción Nacional en contra del informe y del mecanismo, por considerar que la CNDH carece de atribuciones para analizar, vigilar y regular los procesos electorales, ya que su función se centra a la investigación de violaciones graves a los derechos humanos. Migrantes de Venezuela, Ecuador y Colombia, que forman parte del Viacrucis Migrante que transita del sur de México hacia la capital del país, rechazaron este miércoles querer retornar a sus países y recibir los $110 mensuales que ofrece el gobierno mexicano como parte de una estrategia para frenar la migración. La mayoría señaló que $110 en sus países no alcanza para prácticamente nada y que lo que demandan es que se les ayude en este Viacrucis Migrantes para evitar los peligros que atraviesan en las horas de camino en su paso por los pueblos. El grupo de migrantes avanza mientras crece la tensión por las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, donde la migración irregular detectada por el gobierno mexicano subió un 77% en 2023 hasta superar las 782,000 personas. La información nacional de cada día. Como todos los jueves nos enlazamos hasta la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a nuestro corresponsal Fernando Montes de Oca. Adelante, Fernando, bienvenido. Isabela, amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante.
Con una votación de 2 votos a favor y 1 en contra, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito extendió la suspensión de la ley SB4 contra inmigrantes en Texas. Aunque esta decisión no es final, sí representa una derrota para el gobierno del republicano Greg Abbott, quien defiende la aplicación de la norma para autorizar a policías estatales en realizar acciones migratorias. Recordemos que con esta ley, el gobierno tejano busca la detención de inmigrantes y su proceso de deportación. Esto es temporal. El Quinto Circuito revisa la legalidad de la aplicación de la ley luego de que la Corte Suprema le retornara el caso, en una batalla donde el gobierno del presidente Joe Biden pide la cancelación de la norma impulsada por este gobernador republicano. El gobernador Abbott ha defendido la ley y dijo que incluso sin el aval de la Corte avanzaría con la detención de inmigrantes. Esto como parte de su operación Estrella Solitaria. En los argumentos legales de la administración Biden se sumó el gobierno de México con un amicus curiae remitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde se exponen los daños a personas de origen o ascendencia mexicana. En su alegato, dice México que la SB4 implícitamente fomenta el uso de la raza, el color o el origen nacional. Entre otros aspectos, México argumenta que la ley complicaría la relación diplomática y comercial con los Estados Unidos. Una cosa sí es segura: al no implementarse la SB4 tejana, eso quiere decir que continuarán llegando inmigrantes solicitantes de asilo y posiblemente su destino final sea Nueva York. ¿Cómo estará la situación aquí en Nueva York? Que el gobierno de la ciudad ha comenzado a entregar tarjetas de débito en donde se les carga a los inmigrantes la cantidad de $12.50 diarios para sus alimentos. Es un problema serio el que está viviendo la ciudad de Nueva York. Más de 65,000 inmigrantes solicitantes de asilo hacinado en los albergues. Más de 200 albergues y no se dan abasto. 30 días o hasta 60 tienen de estadía y después buscar nuevamente otro albergue. Y mientras tanto, las finanzas municipales simple y sencillamente no alcanzan para atender a estos hermanos que se encuentran en la ciudad. De todas partes del mundo, no son venezolanos, de todas partes del mundo. Eso es todo lo que tenemos en Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana a la vista. Hasta entonces. Muchísimas gracias, Fernando, por tu información. Saludos cordiales para ti hasta la Gran Manzana. Nos enlazamos contigo el próximo lunes. Y saludos a nuestra gran comunidad poblana que trabaja en el área pues allá de Brooklyn, por supuesto en Manhattan, en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut. Saludos desde su tierra, no los olvidamos. Nos vamos a ir a la pausa. Veamos cómo quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 16 pesos con 3 centavos y a la venta en 16 pesos con 96 centavos. La cotización de nuestra moneda al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a Juan Antonio Jara Rojas, a Fidel Lastra Balbuena y Concepción Bolaños. Gracias a todos ustedes por participar y visitar nuestra página de Facebook. Gracias por darle like. Gracias por compartir. Vamos a la pausa y volvemos con más información. No se vaya. Al volver, el barco que derrumbó el puente en Baltimore, Estados Unidos, transportaba materiales peligrosos. Además, hoy se conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní. Hoy recordamos el Jueves Santo. Estamos ya de regreso de la pausa y estamos listos para emprender ese breve viaje a lo largo de la historia en su compañía. Un día como hoy, pero de 1845, en Madrid, se estrena Don Juan Tenorio de José Zorrilla, la obra teatral más representativa del teatro español.
En 1939, el general Francisco Franco conquista Madrid. 4 días después terminaría la Guerra Civil Española. En 1982, en Chiapas, México, el volcán Chichonal hace erupción después de haber estado inactivo por siglos. Las efemérides de una fecha como hoy. Y nos vamos a hechos y personajes que hoy fueron noticia, seguramente serán historia el día de mañana. Está listo el compendio de algo de lo más importante que pasó alrededor del mundo en esta jornada noticiosa. Le invito a que lo veamos. El Comité de Investigación de Rusia aseguró este jueves haber obtenido pruebas de la conexión de los autores del atentado en la sala de conciertos Crocus City Hall con Ucrania, como resultado del trabajo de los terroristas detenidos, del examen de los dispositivos técnicos que les incautaron y del análisis de la información sobre transacciones financieras. Se obtuvieron pruebas de sus vínculos con los nacionalistas ucranianos, reza el comunicado. Asimismo, desde el comité destacaron que los primeros resultados de la investigación confirman plenamente el carácter planificado de las acciones de los terroristas, su cuidadosa preparación y el apoyo financiero de las organizaciones del crimen. El organismo señaló que se confirmó que los autores del atentado recibieron importantes cantidades de dinero en efectivo y criptodivisas de Ucrania, que se utilizaron en la preparación del crimen. El barco que derribó el puente de Baltimore, Estados Unidos, transportaba 56 contenedores con materiales químicos peligrosos y algunos de ellos cayeron al agua tras el impacto, explicaron este miércoles los investigadores. Las autoridades calculan que en los contenedores hay 764 toneladas de materiales corrosivos e inflamables, como baterías de iones de litio, detalló en una rueda de prensa Jennifer Hamdi, presidenta de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Agregó que algunos de los contenedores se rompieron por el choque y que se encontró brillo en las aguas del río. Según Hamdi, la zona ahora mismo es peligrosa por la cantidad de escombros y el mal clima, lo que imposibilita las inmersiones para que los equipos puedan verificar el estado de los contenedores que cayeron al agua. El presidente de la Autoridad Palestina Mahmoud Abbas aprobó este jueves la composición del gobierno presentado por su nuevo primer ministro Mohamed Mustafa mediante un decreto oficial. El 19º gobierno palestino jurará ante Abbas el domingo, según la agencia oficial de noticias BAFA. Esta renovación llega en un momento en que la comunidad internacional presiona al presidente para que emprenda reformas institucionales, sobre todo para preparar la situación de posconflicto en la Franja de Gaza. La prioridad estatal del nuevo gobierno palestino será la situación en la Franja de Gaza, incluido un plan para aumentar el acceso de ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave, así como crear una autoridad palestina más estable según BAFA. La violencia entre bandas en Haití mató a más de 1.500 personas en lo que va del año, mientras que decenas han sido linchadas por las denominadas brigadas de autodefensa, denunció la Oficina de Derechos Humanos de la ONU. Las devastadoras guerras entre bandas de Haití se han intensificado en las últimas semanas, con rivales fuertemente armados desatando nuevas oleadas de ataques, incluidos asaltos a comisarías de policía y al aeropuerto internacional. El informe documenta 4.451 asesinatos el año pasado y 1.554 hasta el 22 de marzo. En plena escalada de la violencia, las muertes se produjeron por asesinatos en las casas de los residentes debido al supuesto apoyo de los civiles a la policía o a las bandas rivales, o en calles densamente pobladas debido al fuego cruzado o a francotiradores. La información del panorama mundial. Y nos vamos a otros temas. Estamos en la Semana Mayor para la Iglesia Católica. Nos encontramos en Semana Santa y hoy, Jueves Santo, el cristianismo conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena, el lavatorio de los pies y la oración en el huerto de Getsemaní. Así es, hoy para los católicos es Jueves Santo. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. El Jueves Santo es conocido como el primer día del Triduo Pascual. En este día, la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía y del sacerdocio. Además, se lleva también a cabo el significativo ritual del lavatorio de los pies. Recordaremos el gesto de Jesús, gesto de humildad, de fraternidad, de caridad, de lavar los pies a sus discípulos. Este ritual es parte de la liturgia del Jueves Santo, que es la misa vespertina de la Cena del Señor. Conmemoramos tres cosas. Conmemoramos que el Señor instituyó el sacerdocio,
instituyó la Eucaristía, que van siempre juntos, donde hay sacerdote hay Eucaristía, donde hay Eucaristía tiene que haber un sacerdote, y el mandato de la caridad, que es para todos, la norma de vida, digamos, el mandato de amar, ámense unos a otros como yo los he amado. En el Jueves Santo se evoca también la Última Cena. Fue en este momento en el que Jesús mismo lavó los pies de sus apóstoles para mostrar las atenciones y la gran bondad que Dios tiene con nosotros. El Señor mismo, nuestro Señor Jesucristo, hizo ese gesto de lavar los pies a sus discípulos, que es un gesto de humillarse ante ellos, digamos, para darles el servicio más humilde, más sencillo que pueda haber. Lavar los pies, recuerden los caminos de aquel tiempo que no eran pues una carretera maravillosa, sino que eran muy sencillos los caminos de piedra, de tierra. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Durante este día se conmemora además la visita de las 7 casas, en la que los feligreses acompañan espiritualmente a Jesús en su pasión. Es entonces que el Jueves Santo es un día de reflexión y oportunidad para reconciliarnos. Si con este hermano yo tengo un cierto resentimiento, es el momento para que le lave los pies y le pida perdón. Y así en nuestra iglesia reina la armonía, la paz, la fraternidad. Durante la representación del lavatorio de los pies el día de hoy, se contó con ancianos pertenecientes a un asilo atendido por las siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los pobres, y se les lavó los pies como si se tratase de los discípulos de Jesús. Siempre se trae a los ancianitos del asilo de Santa Inés y de otros asilos de la ciudad como un gesto, digamos, del señor arzobispo, pues de servir a los hermanos que son más honorables, más respetables por ser nuestros hermanos mayores, y a la vez que son más necesitados, digamos, de un apoyo, un aliciente, digamos. Es así como los poblanos se congregaron para recordar la pasión de Cristo y su principal mandamiento, amarnos los unos a los otros. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí está la devoción del Jueves Santo, por supuesto, en preparación al día de mañana, el día de Viernes Santo, en el cual se llevan a cabo pues todas estas devociones de lo que es la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, por supuesto, en Puebla tendremos la gran procesión de Viernes Santo. Bien, 5791 desde Pueblo, Colorado. Saludos a la familia Beltrán Suárez, que está en la ciudad de Puebla, de sus primos Janet, Bernardo y Felipe. Vámonos a la pausa, no se vaya, continuamos con más. Al regresar, analizaremos el comportamiento de la inflación en la economía de Estados Unidos. Además, hablaremos sobre la limpieza étnica de Hamás. Estamos ya de regreso de la pausa, estamos listos para compartir con ustedes el clima. Veamos cómo nos trata el día de mañana viernes. La ciudad de Houston, Texas, tendrá para mañana viernes una temperatura máxima de 78 grados Fahrenheit, 25 centígrados, mínima 60 Fahrenheit, 13 grados centígrados. El día va a estar mayormente soleado. En Los Ángeles, California, la máxima esperada es de 65 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, mínima 52 Fahrenheit, 12 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York se esperan 52 grados Fahrenheit, 7 grados centígrados como temperatura máxima, mínima 39 grados Fahrenheit, 3 grados centígrados. El día estará parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos 28 grados centígrados, 83 Fahrenheit como máxima, mínima 11 centígrados, 53 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado.
el pronóstico meteorológico en nuestras ciudades, deseándoles que tengan un excelente día. Como todos los jueves, nos vamos a enlazar hasta la ciudad de Washington, D.C. Le damos la bienvenida al prestigioso economista Don Isaac Cohen. Bienvenido, Don Isaac. Adelante. Muchas gracias. A pesar de que la semana pasada el Banco Central de Estados Unidos dejó igual la tasa de interés al mayor nivel de las últimas 2 décadas, la bolsa de valores continuó alcanzando un récord. Quizás esto es un reconocimiento de una economía que sigue creciendo a más de 2%, mientras que la tasa de desempleo permanece debajo de 4%, la más baja en casi 50 años. Sin embargo, la explicación ofrecida por el presidente del Banco Central, Jerome Powell, sobre mantener la postura restrictiva de la política monetaria, enfatizó las últimas cifras sobre inflación. Porque la tendencia declinante de la inflación de la segunda mitad del año pasado fue interrumpida por una leve aceleración en enero y febrero de este año. El presidente Powell dijo, aunque eso no cambia toda la historia de que la inflación se está moviendo hacia abajo gradualmente, ellos necesitan saber si esto es un tropiezo en el camino o algo más. Y eso le dará mayor confianza que la inflación sigue declinando hacia la meta de 2%. La próxima reunión del Comité de Mercado Abierto está programada para el 30 de abril y el 1 de mayo próximos. Desde Washington, les habló Isaac Cohen. Muchas gracias. Mil gracias, don Isaac, por su colaboración, como siempre, de temas muy importantes. Y además, nadie los explica tan bien como usted. Cuídese mucho. Nos enlazamos con usted la próxima semana. Y ahora nos vamos a los temas de política internacional. Para explicar lo que sucede en el mundo, llega el doctor Sidan Seraoui. Adelante, Sidan. Bienvenido. Ironía del destino. El pueblo que más ha sufrido en la historia, el pueblo que fue víctima de muchas atrocidades, genocidios como el Holocausto, hoy se convierte en el verdugo de otro pueblo. Israel está convirtiendo a la población palestina en víctimas de su deseo de expansión, deseo de anexión de territorios. Los que sufrieron ayer, hoy hacen sufrir a otro pueblo. ¿Cómo explicar esta actitud de parte del gobierno de Israel? Pues definitivamente, los que hoy están en el poder en Israel no son los que han sufrido, ni siquiera tienen una relación directa con los que han sufrido las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Muchos vienen de Estados Unidos. Obviamente, en Estados Unidos había una protección contra estas atrocidades. Pero qué lástima que la historia no ha dejado una lección a un pueblo que fue mártir. Un pueblo que hoy ya no respeta los derechos humanos. De hecho, el presidente de España, el primer ministro de Irlanda, han solicitado a la Unión Europea de revisar el acuerdo de cooperación con Israel para, en caso de violación de este acuerdo, como la violación de derechos humanos, se cancele. Pero aquí también lo que estamos viendo es una ironía. La respuesta de Bruselas es que todavía están investigando si realmente hubo una violación. ¿Acaso 30,000 muertos no es suficiente? ¿30,000 muertos no es una prueba de esta violación?
¿O cuántos muertos se necesita para que se demuestre que Israel está violando su acuerdo con la Unión Europea, el derecho internacional y cualquier ley humanitaria? Muchísimas gracias al doctor Zidane Seraoui, gracias por tu colaboración. Cuídate mucho, nos enlazamos contigo el próximo jueves. Llegamos al final de esta edición en Enlace México. Les comparto los saludos de María Isabel Clemente desde San Diego, California, para sus hijas que viven en Tecali de Herrera, Puebla, Jimena y Verónica Rosano Clemente. Adolfo Espino desde Puebla, Puebla, saludos a su hermano Juan de Dios Espino que está en Lawton, Oklahoma. Y Paulino Gómez desde Nampa, Idaho, manda un fuerte abrazo a su mamá, la señora Enriqueta Robles Alanís, que vive en Huehuetlán el Grande, y saludos a toda la familia. Llegamos al final. Por favor, síganse cuidando, siendo muy responsables. No olviden las medidas básicas de prevención que llegaron para quedarse. Buenas tardes, buenas noches, y nos esperamos mañana para enlazarnos como todos los días aquí en Enlace México.